ya lo habíamos adelantado, hemos invitado a dos abogados penalistas, Gonzalo del Río del estudio Hernández y el señor Iván Meini del estudio Payet. Ambos son abogados penalistas y yo quería preguntarles naturalmente si ellos están viendo casos que tienen que ver actualmente con el tema de la extinción de dominio y cuál es su opinión sobre el debate que se ha instalado en el Perú y cómo se puede resolver, porque como decía el señor del Río, hay un procedimiento ante el Tribunal Constitucional, puesto que hay una demanda de inconstitucionalidad y que ha sido presentada nada menos que por la Defensoría del Pueblo, y por otra parte hay un debate en el Congreso que debe proceder a una segunda votación a principios de marzo. Señor del Río, su relación práctica y teórica con el tema, por favor. Sí, la práctica he tenido muchos casos de extinción de dominio. En este momento no tengo ninguno, así que tengo cierto nivel de imparcialidad para este comentario. Efectivamente, hay un proceso ante el Tribunal Constitucional que demanda la inconstitucionalidad de esa ley y hay un proceso legislativo para una nueva norma en el ámbito de la extinción de dominio. Los problemas que acarrea la extinción de dominio son muchos los problemas que ocurren, a mi juicio, recientemente. No está mal la ley, sino está su aplicación. ¿Y por qué recientemente? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué explicaría que los problemas se hayan planteado recientemente? Yo considero que la ley de extinción de dominio es una ley necesaria, pero creo que tal como está diseñada es una ley sumamente perversa. Pero hace años que está diseñada así. Sí, hace años que está diseñada así y hace años que se cometen muchos abusos. Pero usted dice que más recientemente se han producido más. Sí, porque es un sistema que ha ido avanzando y es un sistema que se ha consolidado y es un sistema donde existen muchos procesos de extinción de dominio respecto de bienes, por ejemplo, que son bienes inmuebles donde hay un adquiriente que es tercero de buena fe. Entonces, hay que diferenciar la ley construida para perseguir los bienes del criminal, de la organización criminal constituida, puedo poner como ejemplo el Tren de Aragua, sí. Eso es una cosa, y otra muy distinta es una persona que va al banco, porque eso me ha sucedido, he tenido un caso así, va al banco, el banco aprueba una compra de un bien inmueble de una persona que se lo vende y se encuentra luego de pagar 15 cuotas de ese inmueble. Que era un narcotraficante con un proceso de extinción de dominio que tendría que haber presumido en el momento de la adquisición de la compra. Ese tipo de abusos, que no es el único, hay otro abuso que a mí me parece un abuso. Una pesquera, no voy a poner ningún ejemplo específico. Pero creo que hay varios casos de pesqueras, una pesquera, ¿no? Sí. La acusan de medio ambiente y que se incauta o que forma parte de la extinción de dominio, que se extingue en términos procesales, la embarcación. Un chofer realiza contrabando con la camioneta de una empresa que traslada leche y como realiza contrabando, la camioneta de la empresa, por ser instrumento del delito, también forma parte de extinción de dominio. Hay muchos abusos y necesitamos una ley que le dé cobertura a la defensa de aquellos adquirientes de buena fe, aquellas empresas que no están vinculadas con el delito, aquel que no está asociado a la organización criminal, aquel que no tiene nada que ver con el delito. Es una ley que es oculta, algo oscura en su procedimiento, que no permite una defensa real, tiene un espacio de secretismo muy amplio y no tiene mecanismos para acreditar la buena fe, incluso cuando se acredita. ¿Por qué no hay mecanismos? Porque dice usted, esos problemas deberían ser de relativa fácil solución, tanto en el tenor de la ley cuanto en la aplicación judicial. Pero la ley no es clara y los jueces forman parte de un sistema que está abocado a la extinción de dominio, lo que es un problema que yo sostengo hace mucho tiempo respecto de las jurisdicciones especiales. Entonces, ¿qué es lo que sostiene usted sobre las jurisdicciones especiales? Cuando un juez forma parte de la extinción de dominio y un juez supremo sale a defender la extinción de dominio, deja de ser juez para constituirse en parte. Los jueces deciden acerca de casos que les son presentados y tienen que declararlos fundados o infundados, sí, con independencia o prescindencia de cuál es su posición frente a la extinción de dominio. Yo, en mi opinión, no sé cuál es la del doctor Meini, pero mi opinión es que yo encuentro razonable que un fiscal opine sobre la necesidad de reforzar, fortalecer la ley de extinción de dominio. Los jueces tienen que apartarse de una opinión que constituye un prejuicio sobre causas donde se tiene que decir si existe una extinción de dominio, si debe existir una extinción de dominio, o si hay, por ejemplo, un adquiriente de buena fe que no tiene ninguna relación con el delito y al que no se le puede quitar su casa. Señor Meini, ¿con qué porcentaje está usted de acuerdo en lo que ha dicho hasta el momento el señor Del Río? Muy buenas tardes. Buenas noches. Fernando. Un gusto, Gonzalo. En gran parte
En gran parte. Yo quisiera empezar, si me lo permite, Fernando, manifestando que la extinción de dominio no existe solo en el Perú, existe en muchos países. Viene pero, de la Rey Rico y hay el GAFI encima de nosotros. Pero si queremos ser respetados en la comunidad internacional y sobre todo entrar a la OCDE, más nos vale que no demos la impresión de que estamos favoreciendo a los criminales. Yo creo que eso es relativo, porque la existencia de un sistema de extinción de dominio obedece al fracaso del decomiso en el proceso penal. Es decir, la lógica, en un origen, la forma más natural y legal y existente hasta ahora en la ley peruana para extinguir el dominio de un bien que proviene de un delito es, en el proceso penal, se decomisa preventivamente y si se llega a una condena, entonces se extingue ese dominio. Eso está regulado en el Código Penal. Lo que sucede es que los procesos penales demoran años y ante esa falta de eficacia se ha pensado en la extinción de dominio. El problema es que la extinción de dominio se presenta como una institución autónoma, incluso del delito. Y es un problema porque la extinción de dominio, la propia ley vigente lo establece, se da cuando los bienes provienen de una actividad ilícita, es decir, delictiva. Sí. Entonces, claro, el argumento de que luchar contra la criminalidad organizada y la criminalidad en general no solamente es perseguir a las personas, sino los bienes que provienen de la actividad criminal, es sin duda un argumento solvente. El problema es quién va a demostrar que esos bienes provienen realmente de un delito. Si se dice que la extinción de dominio es autónoma, existen casos... jueces especializados, como acaba de decir el señor del Río, una jurisdicción especializada. Pero esos jueces no deciden de la una existencia realidad del delito. Empírica. Ha aumentado en el Perú el capital de origen ilegal. Sin duda. Y el blanqueo de dinero. Sin duda. Algunos buques, es el caso, embarcaciones, propiedades inmuebles, patrimonio financiero, vehículos, etc. El país aumenta la cantidad de propiedades que vienen de la criminalidad. Sin Está duda. aumentando. Eso, y frente a eso tiene que hacerse algo. La pregunta ¿es correcto que mientras hay un juez penal que está dilucidando el posible origen ilícito o no de un bien, paralelamente un juez de extinción de dominio extingue el dominio? ¿Es correcto que cuando hay sentencias absolutorias de jueces penales que dicen que ahí no se ha cometido un delito, subsidiariamente exista un proceso de extinción de dominio a pesar de una sentencia penal que dice que no es un origen ilícito? Esa es la realidad hoy día. Esa pretendida autonomía... ¿Cómo puede ser que si es absuelta la persona investigada como criminal, se mantenga la penalidad que supone... Eso es lo que tiene que explicar el sistema. Sí, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede hoy día y ese es un abuso que tiene que corregirse. ¿Sucede en cuántos casos? Porque hemos escuchado al juez Luján. Nos ha dicho que en los últimos años se han visto 2.000 casos de extinción de dominio. Usted dice que ha tenido varios. Y que de 2.000 creo que han sido apelados poco más de 100. O sea, no son tantos los casos. Sobre 2.100 es menos del 5%. ¿Está de acuerdo con esas cifras, más o menos? No, no la conozco, pero lo que les puedo asegurar es que hay mucha gente que no apela porque ni siquiera conoce que le han quitado el bien. Y hay procesos de amparo. ¿Cómo puede suceder que le quiten el bien y que no lo sepa usted? Esas son las cosas que suceden. De hecho, de esos... Pónganos un caso para entender cómo es posible. Tengo un caso de una persona que fue notificada en la casa que ya no era su casa porque se había comprado una casa para vivir. Y se le dio por notificada, había comprado su inmueble por un banco, el banco había pasado por todo el procedimiento y su casa fue parte de un proceso de extinción de dominio. Sacar un cálculo de por qué solo hay 100 apelaciones o sacar un cálculo, hay que ver esas 100 apelaciones, cuál es la situación. Yo no pretendo sostener que la ley desaparezca y no pretendo sostener que la mayoría de casos son casos injustos, pero probablemente en esos 100 yo le aseguro que hay muchos casos sin injustos. duda, si hay 100 basta, ¿no? Y si hay uno que se vea privado de su propiedad ilegítimamente. Ahora, lo que ha dicho el defensor del pueblo es que la ley o que el proyecto es inconstitucional. ¿Está usted de acuerdo? No, yo no. No. ¿Usted, señor Meini? Yo estoy de acuerdo en parte, porque son varios los argumentos que ha esgrimido la demanda del defensor del pueblo, y yo sí considero que como mínimo tienen que revisarse escrupulosamente dos de ellos. El primero es esta pretendida autonomía. Yo puedo estar de acuerdo en que cuando una persona está siendo procesada y hay suficientes indicios de que ha cometido un delito y fallece, algo tiene que hacerse con esos bienes. Cuando la persona evade la acción de la justicia, ¿no? Se escapa,
para evitar un juzgamiento. Algo tiene que hacerse con esos bienes. Cerrón, es el Cuando caso se más atrapa notorio, una ¿no? organización criminal en flagrancia, algo tiene que hacerse con esos bienes. Pero fuera de esos casos excepcionales, la lógica indica que tiene que esperarse una sentencia para ver si los bienes provienen o no de un origen Bueno, delictivo. esperar 10, 15 años, Por como eso. pueden ser los juicios penales, gracias en muchos casos Es a que- la habilidad de los abogados. Sin duda, Hay que decirlo, pero- con perdón. Ahora bien, entre tanto, en vista de todo ese tiempo ganado, no solamente por la habilidad de los abogados, sino por las deficiencias del sistema judicial, se ha podido deshacer de la propiedad, como hemos visto. O sea, tanto tiempo tampoco les puede dar. Es que no, porque ya existen reglas en el Código Penal que permiten un embargo preventivo y un decomiso. O sea, si se quiere garantizar que en una sentencia puede ejecutarse una privación o extinción de dominio, existen mecanismos para hacerlo. La extinción de dominio tiene muchas virtudes. Yo tampoco estoy abogando porque se derogue. ¿Cuáles son las Sin virtudes? duda. Porque no las hemos oído mencionar por Lo que ahora. pasa- Sería bueno la oportunidad que nos diga. ¿Cuáles son las virtudes? Por ejemplo, si se respeta esta autonomía excepcional, si se establece una suerte de igualdad de armas para las partes, yo creo que eso podría andar sin mayor problema. Hoy día, ¿cómo es el proceso de extinción de dominio? Una primera mitad es una investigación patrimonial secreta que lleva a cabo la Fiscalía con la Procuraduría. Puede durar un mes, 12 meses, 24 meses. Una vez que culmine esa indagación patrimonial secreta, la persona a la cual se está investigando no la conoce, el fiscal demanda ante el juez de extinción de dominio y el juez decide si admite a trámite esa demanda o no. Lo que dice la ley es que el juez la va a admitir en tanto existan indicios de una actividad ilícita. ¿A quién le compete y le corresponde probar que ese no es un origen ilícito? A la propia parte demandada. Cuando uno revisa la ley, y sobre todo cuando uno revisa la jurisprudencia, a mí al menos me queda claro que hay casos en donde esa asimetría procesal está en desventaja de la parte que está siendo demandada. No estoy diciendo que haya que desaparecer el sistema, ni mucho menos, pero sí creo que hay que poner ciertos correctores a la ley. De acuerdo. Y otro, por ejemplo, es de la aplicación temporal o esta pretendida que no cabe la cosa juzgada. Si a una persona la absuelven en la vía penal y hay una sentencia firme que dice que usted no ha cometido un delito, eso no sirve para que un juez de extinción de dominio se abstenga de pretender extinguir el dominio ¿Por sobre qué esos no? bienes. Si no ha cometido delito. Porque la propia ley dice que es autónomo. Bueno, autónomo, pero los argumentos que valen Ese es para el sostener problema. que no ha habido delito son los mismos que deben valer para sostener que no procede Pero el no vale. dominio. Pero en no los vale. hechos y según la ley vigente, eso no es así. ¿Por qué según la ley vigente? En los hechos se lo creo, porque hay malos jueces y malos fiscales. No es pero por la eso, ley, es porque porque la son ley procesos y el autónomos. manual de aplicación de la ley que tiene el Poder Judicial establece que la única cosa juzgada que rige en el sistema de extinción de dominio es cuando hay una sentencia del propio sistema de extinción de dominio. sí, de acuerdo, eso no no de un juez necesariamente penal. es algo negativo. Lo que es negativo es si no hay delito, ¿por qué es que se debería penalizar? Eso debería preguntárselo a las personas que defienden Pero la eso- ley tal cual como está. Ya. Ahora, cuando uno los escucha, pareciera que este problema, que da la impresión de una gran complejidad cuando uno lo aborda inicialmente, es de fácil solución. Porque ustedes lo que proponen no es abolir el sistema, como algunos, para beneficiar a criminales, en verdad, y eso existe también, ustedes lo reconocerán. Por supuesto. Hay abogados que están buscando crear todo un clima que favorezca la impunidad. Pero espero que el doctor Canelo y los demás miembros del Colegio de Abogados no se resientan por haber dicho eso, pero en todas las profesiones. En todas las Sabemos que hay profesiones, gente que le saca la vuelta a la ley, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la dificultad de modificar la ley para que estos obstáculos reales que han señalado ustedes dos no se sigan presentando? No hay ningún problema en modificarla en tanto tengamos un proyecto que cumpla. Usted preguntaba sobre las virtudes de la ley. Sí. Yo creo que la virtud de la ley es una ley sumamente importante para luchar contra la criminalidad organizada. Es muy difícil luchar contra una asociación criminal que tiene medios. Hay que quitarle los medios, incluso en el trámite del proceso principal, aquel que va a decidir si ellos han cometido un delito o no. Cuando se captura al líder de una organización criminal, quedan sus secuaces y los secuaces tienen esos medios y quitarle esos medios es importantísimo. Yo bajo ningún concepto creo ni creeré jamás que la ley de extinción de dominio debe desaparecer. Pero lo que tiene que quedar claro es que el mejor proceso, el proceso más importante para que cumpla con su función
es aquel que se legitima a sí mismo. No me interesa si hay 100 casos o 3. Nadie merece que le quiten una casa, nadie le merece que le quiten un barco, nadie le merece que le quiten una camioneta cuando no se la debieron quitar. Y ese límite se logra, por cierto, de una manera muy sencilla. No estoy de acuerdo con que el proceso pierda autonomía. No, eso no tiene sentido. Tiene que haber un proceso autónomo. El Congreso está postulando una conexión, es decir, que no sean dos procesos distintos, el penal y el proceso de extinción de dominio, y no estoy de acuerdo con eso. Porque puede suceder que ha muerto la persona juzgada, y sin embargo el proceso de extinción de dominio continúa y ya no el aspecto penal. Sí, claro. O sea, tiene que ser separado. Porque la velocidad tiene sentido en la lucha contra organizaciones criminales y porque la velocidad tiene sentido en la lucha con quitarle a personas, porque no solamente se trata de producto del delito, también de instrumentos del delito. Pero es sumamente importante que entendamos que tiene que haber un nuevo proyecto de ley que también vele por el adquiriente de buena fe, que tiene que haber un campo. Usted decía que los jueces son especializados. Hay muchos jueces especializados en el Perú, pero los especialistas en la buena fe, en lo que es un adquiriente de buena fe, no son los jueces penales, son los jueces civiles. Y Los Ángeles. ¿No? Son los jueces civiles. Que hay pocos en el Perú. Señor Meini, ¿usted también cree que es relativamente fácil, si hubiera buena voluntad en el Congreso, y si hubiera una voluntad de convergencia, escuchar los argumentos y redactar una ley que preserve la lucha contra la criminalidad organizada sin incurrir en abusos de gente inocente que caen víctimas, por lo que dice el doctor Del Río, sin siquiera haber estado enterados de que se estaba cocinando a sus espaldas? Sí, por supuesto que sí. Y además hay formas de hacerlo consensuando opiniones y respetando los compromisos internacionales que el Perú tiene con la comunidad internacional. Por supuesto que sí. Decir que cualquier modificación al texto vigente de la ley implica una vulneración a los compromisos jurídicos internacionales, desde mi punto de vista, no es correcto. El marco normativo, la Convención de Palermo, por ejemplo, y la Ley Modelo de Extinción de Dominio establecen claramente que la ley de extinción de dominio tiene que ser respetuosa con los principios jurídicos del derecho interno del país en donde se vaya a aplicar. En el Perú rige la presunción de inocencia. En el Perú rige el derecho a la propiedad. Tenemos que buscar mecanismos ágiles, veloces para luchar contra la criminalidad, sin duda. Tenemos que tener mecanismos para extinguir el dominio de los bienes ilícitamente adquiridos, sin duda. Nadie en su sano juicio puede rechazar eso. Pero el sano juicio no es lo que abunda. Pero si usted me lo permite, yo quiero insistir en un punto con el que empecé. Se discute sobre la extinción de dominio porque no somos capaces de tener procesos penales suficientemente idóneos y rápidos. Sí. No hay que perder eso de vista. Sin perjuicio de la discusión sobre extinción de dominio, no podemos quedarnos en ese remedio. El problema de fondo es por qué tenemos procesos que demoran 5, 10 o 15 años y no se puede llegar a una sentencia firme con eso. Yo quisiera preguntar, ¿esta ley fue elaborada consultando con especialistas? Ustedes, por ejemplo, u otros colegas suyos, fueron solicitados por la comisión que elaboró el dictamen. ¿De la ley vigente? Esta ley que se va a votar en marzo por segunda vez. A nosotros no. Lo cierto es que la ley tiene deficiencias. Ahora, hay una cosa que a mí me parece sumamente importante. Esto que parece ser un contraataque y que suele ser la corrección legislativa es consecuencia de que incluso con una ley limitante, con una ley que tiene limitaciones, siempre el que debe tener la apertura es el juez. El juez siempre puede corregir las desviaciones del sistema. El problema es que no ha sido así. Entonces, una ley, cuando nace, uno no la ve y cree que eso va a ser un problema. La ley la tiene que ver en su expresión real, la tiene que ver en la práctica. Y en la práctica, en muchos casos, no en la mayoría, eso lo tengo claro, pero en muchos casos ha sido una ley injusta y no otorga mecanismos para que las personas se defiendan. Yo, por ejemplo, pienso en una idea clara. El Código Procesal Penal para los delitos, para los procesos principales, para los que conocemos y no son este proceso raro de extinción de dominio, es una cosa que se llama la acción de revisión. La acción de revisión es la posibilidad de revisar una condena porque existen nuevas pruebas o porque una prueba fue falsa o por lo que fuera. Es una buena idea, que puede ser perfectamente aplicada en este caso, es que en los casos en los que haya una condena de extinción de dominio y luego haya una absolución, se active el proceso de acción de revisión. Una modificación era la que planteaba Iván, es decir, es perfectamente posible que durante el proceso de extinción de dominio se cree una fase donde el tercero de buena fe, no estoy hablando del delincuente, el tercero de buena fe que es propietario de un bien tenga
plenas facultades para defenderse durante la investigación, para defenderse Antes de en la que le investigación. caiga la guillotina. Tenemos que revisar cómo es que se está aplicando retroactivamente la norma, porque la norma se está aplicando retroactivamente y ese es un problema de la ley y es uno de los problemas que está evaluando el Tribunal Constitucional y uno de los que el doctor Meini piensa que ciertamente es discutible su constitucionalidad. Tenemos que crear mecanismos para capacitar y a mí... Hace un rato dije que los jueces no tienen que tener una posición. No quise desacreditar la opinión de un juez, son sumamente importantes. Los jueces tienen, y el doctor Luján, que ha venido acá, es uno de los que se encarga de las capacitaciones del Poder Judicial, tienen que estar capacitados los jueces de extinción de dominio en cuál es la definición y el contenido de lo que es un adquiriente de buena fe, de lo que es la buena fe y cuáles son las pruebas y las discusiones que hay que tener acerca de alguien que adquiere un bien que puede haber tenido una presencia delictiva, pero que no tenía conocimiento de que ese bien era de presidente. Para terminar, quisiera aprovechar de su presencia para preguntarle sobre otro tema. ¿Por qué estamos discutiendo desde hace tanto tiempo si la señora presidenta Dina Boluarte o quien ocupe el cargo puede o no ser investigado? ¿Por qué nos empantanamos en un debate de ese tipo, generando la sensación de que hay fuerzas políticas y ningún criterio jurídico? ¿Cuál es la dificultad para decidir cuáles son los límites que la Constitución permite y nuestro marco normativo a una investigación del jefe o la jefa de Estado, señor Del Río? El problema de los antejuicios y las prerrogativas de los funcionarios públicos de alto nivel, sobre todo de la presidenta, es que la discusión no es jurídica porque es una norma antiquísima política. Sí, es la protección del monarca. Sí. Yo siempre fui de la posición, yo he sido abogado presidente, así que estoy contaminado de alguna forma por esto. Yo soy de la posición que la protección del ejercicio presidencial debería ser totalmente blindado, salvo casos excepcionales. Y soy de la protección que el relajamiento de la investigación, llamarle a algo una investigación porque no hay una acusación, no nos ha traído mejores cosas que perjuicios en los últimos años. Yo soy de la posición de que eso es el presidente que elegimos y ese es el presidente que se tiene que mantener en su cargo protegido por una inmunidad, que es una inmunidad histórica por razones políticas, sí, pero por razones políticas. Las razones políticas no son malas razones. Las razones políticas son razones necesarias para el desempeño de la función. Ahora, eso... A pesar de que se pueda descubrir en el camino que hay indicios serios de corrupción. Sí, pero la inmunidad del presidente no es una cuestión que hayamos inventado en este país. No. Y todos los presidentes que en otros países mantienen su inmunidad la pierden y el día que la pierden son procesados y nosotros tenemos un récord de presidentes procesados por delitos, así que no creo que seamos el ejemplo de la impunidad ni en Latinoamérica ni en el mundo. Sí. Entonces, yo tengo una posición dura, yo sé que es una posición polémica, pero una posición dura frente a la inmunidad. Ahora, hay casos excepcionales que la propia Constitución establece y esos casos excepcionales, toda regla tiene una excepción. Pero yo soy un defensor en principio de que al gobernante hay que dejarlo gobernar y que los delitos que se cometan en su función, estoy absolutamente convencido que serán castigados en el momento en que esa inmunidad acabe. Hemos tenido el caso de un golpe de Estado que sigue siendo defendido por abogados que, como hemos visto hoy en México, tienen una acción internacional, ¿no? Señor Meini, su opinión sobre este tema para concluir. Yo sí considero que la persona que ocupe el cargo de presidente de la República puede y debe ser investigado bajo ciertos límites y con ciertas restricciones. Por supuesto, coincido en la razón de fondo. Quien ejerce un cargo público como la presidencia de la República tiene que tener cierta inmunidad para poder ejercer ese cargo público. Pero cuando estamos hablando de que existen indicios más que razonables de que ese ejercicio está desviado, de que hay actos de corrupción, algo tiene que hacerse. Sobre todo cuando desde el poder es muy probable que se pueda eliminar pruebas, se pueda contaminar los procesos y se pueda generar más impunidad. El hecho de que tengamos tantos presidentes o condenados o procesados, creo que puede leerse también desde este punto de vista. En buena hora que se ha podido adelantar alguna investigación, la Constitución es clara a la hora de establecer cuáles son los delitos o los supuestos por los cuales se le puede acusar. Si no es uno de esos casos, entonces no se puede. Ahí no hay más discusión pero jurídica. Sin investigar. Sin investigar. El problema de fondo es
cuando una investigación política se maquilla de jurídica. Ese es el problema de fondo. Que no estamos diciendo que es el caso que se esté planteando con la presidencia actualmente. Respecto de ese caso, quizás podemos invitarlos en otra oportunidad para renovar este diálogo y este intercambio entre dos abogados penalistas, específicamente sobre los casos que tienen que ver con la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias por su presencia, que tengan una buena noche y un feliz fin de